Hermanos, que el Señor les bendiga. Sean bienvenidos a una nueva enseñanza de doctrina básica de los días miércoles. Para mí es una bendición que nos podamos reunir una vez más. Esperando que el Señor sea propicio en la vida de cada uno de ustedes y que el Señor esté guardando sus vidas y que la provisión de Él nunca falte en ninguno de sus hogares. Yo espero que usted tenga lista su Biblia y su cuaderno para las anotaciones y que el Señor nos vaya dando el entendimiento, ¿verdad?, de su palabra, porque el entendimiento y la revelación solo viene por medio de Él. El miércoles pasado estudiábamos que somos templo y morada del Espíritu Santo. El tema de este día es el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, con las enseñanzas que hemos venido dando, vamos viendo de que nuestro cuerpo no es cualquier cosa, sino que el Señor lo ha diseñado para que Él more en nuestros corazones. Y como Él mora en nuestros corazones, nosotros pues debemos, ¿verdad?, porque así es, debemos de dar testimonio de eso que Él hace en nuestras vidas. Debemos de dar ese testimonio. Así que, sin más, oramos para comenzar. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos, Señor, agradecerte por la oportunidad, por un día más de vida que nos das. Señor, porque hasta el día de hoy nos has prestado la vida y que podamos, Señor, con nuestra vida reflejar el sacrificio que tú hiciste en la cruz. Padre, que siempre exista el deseo por aprender más de ti, por conocer más de ti, Señor. Que no solo sea una emoción del momento de estas enseñanzas, como muchas cosas que pasan en nuestra vida, que en el momento nos emocionamos y de ahí las dejamos, sino que en nuestros corazones siempre exista el deseo de aprender más de ti, de escudriñar tu palabra, Señor. Señor, poniendo como testigo tu palabra, no lo que nosotros como hombres creemos, sino lo que tu palabra dice. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Atamos y sujetamos todo estorbo del enemigo que se quiera poner esta hora, Padre, que quiere interferir con el estudio, con el aprendizaje de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. El bautismo en el Espíritu Santo. Como Misión Cristiana Judá creemos en el bautismo con el Espíritu Santo, que es una investidura de poder para el servicio, para el ministerio y como un testimonio eficaz. El bautismo se recibe después de haber recibido la salvación. Sin salvación no puede haber bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Para iniciar, yo quiero que usted me acompañe a Hechos 2, versículos 3 y 4. Hechos 2, versículos 3 y 4. Amén. Voy a dar otras citas, pero recuerde, cuando es el tiempo de la enseñanza, como también cuando es el tiempo de la prédica, no es momento para estar leyendo la Biblia. Eso hágalo después, porque muchas veces perdemos el hilo y la explicación de algo que puede servir para nuestras vidas. Amén. Dice Hechos 2, versículo 3 al 4. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Qué quiere decir esto? Que para empezar, el grupo que estaba allí reunido era un grupo que ya había sido salvo. Era un grupo que ya había aceptado al Señor, a Jesús como el Salvador.
Entonces, como esto ya lo habían aceptado, entonces ellos pudieron recibir el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Entonces, hay unos versículos, se los voy a dar, no los vamos a leer, porque también me interesa que usted, después de la enseñanza, pueda estudiarlos. Mateo 3:11. Mateo 3:11. Son varios, así que anótelos. Lucas 24:49. Lucas 24:49. Algunos de estos, no todos, algunos los vamos a leer en el desarrollo de la enseñanza. Juan 14 del 16 al 26. Repito, Juan 14 del 16 al 26. Hechos 1:8. Hechos 1:8. Ahí mismo en Hechos también. Hechos capítulo 2 del 1 al 14. También en Hechos, Hechos capítulo 8 del 14 al 17. Repito, Hechos capítulo 8 del 14 al 17. También en Hechos 10 del 44 al 48. Hechos 10 del 44 al 48. Una más en Hechos 19:6. Hechos 19:6. Y la última de los textos es Primera de Corintios 13:1. Mire, ¿por qué doy todos estos textos? Bueno, por una razón. Muchas veces nosotros estamos acostumbrados, y es la razón de los estudios, muchas veces estamos acostumbrados a que quien predique nos dé todo. Y nosotros escuchemos nada más y anotemos. Pero es necesario que usted lea. Por eso es que cuando predicamos, ocupamos la palabra y no es, y que el Señor nos guarde de manipularla, no, ocupamos lo que dice. Y si doy todas estas citas, es con esa intención de que usted entre en la palabra, es decir, se mete en la palabra. Entre más usted lea, entre más usted pueda comprender, más va a poder comprenderla y aprender, y también después dársela a los demás. Ahora, entonces, entremos en el tema. ¿Qué es el bautismo en el Espíritu Santo? ¿A qué se refiere esta experiencia? Porque es una experiencia y al final es una experiencia personal. En el día de Pentecostés estaban todos ahí y todos dicen que la experimentaron, pero es una experiencia personal, como la salvación, como la regeneración, como la justificación, como el bautismo en agua. No, recuerde que aquí no es porque mi padre o mi madre o mi hermano, mi hijo, mi esposo, mi esposa, etcétera, lo vivió, ya lo viví yo. No, es una experiencia independiente, es personal. Entonces la experiencia en el bautismo en el Espíritu Santo es una investidura, oiga, investidura de poder. Acompáñeme a Lucas 24:49. Aquí es donde vamos a leer que es una investidura. Lucas 24, versículo 49. Dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. Oiga, hasta que seáis investido de poder desde lo alto. Ahora, cuando el Señor les da esta promesa, ellos ya eran salvos, ya habían aceptado, ya eran discípulos, ya eran conocedores del plan, de lo que el Señor estaba haciendo. Aquí ya se había dado, ya había resucitado el Señor. No está hablando a personas que no lo conocían, no, sino que aquí ya está hablando. Dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros,
pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investido de poder desde lo alto. Y después de eso se da la ascensión del Señor. Pero ¿qué es investido? Investido viene de la palabra enduo, así como usted lo oye, del griego, y la referencia es la 1746. Ahora, fíjese, está a hablar de vestir sobre, quiere decir que ya hay una vestimenta, es decir, ya estamos vestidos, pero investir es poner algo encima de lo que ya se está vestido. Entonces, sobre uno mismo o sobre otro, es decir, en la referencia de vestir algo adicional. Es como que yo tuviera esta camisa y encima de esta camisa me ponga otra camisa, no es que me la quite, sino que me estoy poniendo encima de esta camisa. Entonces, ¿qué es investir? Es revestir, pero no es revestir en el hecho de que yo tengo esta vestimenta y se me va a quitar y se me va a poner otra. No, es sobre esta vestimenta que yo tengo se me pone otra vestimenta. Porque eso es, porque si no nos podemos, no lo busquen, no lo vamos a leer, pero permítame, ahorita le digo, en Primera de Corintios 15, 53, 54 dice: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se ha vestido de incorrupción y esto mortal se ha vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra, etcétera, de que esta sorbida es la muerte en victoria. Amén. Entonces es sobre esto, ¿verdad? No algo, no quitar y poner. Amén. Entonces, volviendo otra vez al hecho de Lucas 24:49, entonces dice que el bautismo del Espíritu Santo es la manifestación de que tenemos al Espíritu Santo. Y entonces dice que esta es una investidura de poder, es decir, es una nueva vestidura. Entonces, este versículo nos habla del hecho de tener la vestidura para luego ser revestido. Amén. Entonces, la vestidura en el nuevo nacimiento, estamos hablando de que sobre una vestidura somos revestidos, es puesta otra nueva vestidura. Entonces, ¿cuál es la primera vestidura? Es cuando usted y yo aceptamos al Señor. Ahí somos vestidos. Amén. Entonces, cuando la persona es traída a Cristo, cuando es salva, se le da una nueva vestimenta. Es regenerada porque empieza el proceso de regeneración y ponen una marca sobre nosotros en el cual dice que somos propiedad de Dios. Efesios, ahí sí, acompáñenme, Efesios 1:13. Dice Efesios 1:13: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, la primera vestidura es cuando somos salvos. Ahí fue la primera vestidura, pero hay una nueva o un nuevo revestimiento que es el bautismo. Se nos da el Espíritu Santo, pero de ahí viene un bautismo del Espíritu Santo. Entonces, es una experiencia diferente a la experiencia de haber aceptado al Señor. No es que cuando algunos dicen que cuando se acepta al Señor, ahí ya se dio el bautismo. No, es una experiencia totalmente separada. ¿Por qué? Porque entonces aquellos a los que el Señor les habló de la ascensión, ¿cómo se llama? Se los tuvo que haber dado en el momento. Y ya vamos a ver un ejemplo más adelante, ¿verdad? En el caso de Pablo cuando era Saulo. Entonces, pero no me quiero adelantar porque quiero ir poco a poco. Entonces, solo repito, Efesios 1:13: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, ¿a qué se está refiriendo? Únicamente a la salvación. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces está hablando de la primera vestidura.
Pero el bautismo en el Espíritu Santo está hablando de la segunda vestidura, porque dice, seréis investidos. Ya estaban vestidos, pero ahora iban a ser investidos de poder. Entonces, si no se acepta al Señor, si no primero no se recibe al Señor la salvación, que ahí viene el Espíritu Santo o la primer vestidura, repito, para que no suene a trabalengua, perdone si me emociono yo mucho a la hora de estar hablando, pero si alguien no ha aceptado al Señor, ¿y qué significa aceptar al Señor? Recibir la primera vestidura. Amén. Y entonces, sin esta experiencia no podemos ser revestidos de poder, no podemos ser bautizados en el Espíritu Santo. Entonces, el propósito de la enseñanza de hoy es demostrar con la palabra de Dios, amén, con la palabra de Dios, no lo que yo creo, no, que la vestidura y la investidura de lo alto son dos experiencias diferentes, que la segunda sigue a la primera irreversiblemente, es decir, esto se tiene que dar y tenemos que buscarlo, amén. Entonces, primero, recapitulando, para ser bautizado o para recibir el bautismo en el Espíritu Santo, yo primero tengo que haber recibido la primer vestidura. ¿Y cuál es la primera vestidura? Haber aceptado al Señor. Y el que aceptó al Señor recibe la primera vestidura. Y el que recibe la primera vestidura, entonces puede ser investido de poder. Puede ser bautizado en el Espíritu Santo. Amén. Fíjese que recuerde que dentro de la palabra está en la figura, ¿verdad? Lo del Antiguo y lo del Nuevo Testamento. Y vamos a ir al capítulo 30 de Éxodo, 22 al 33. Este es los versículos que vamos a ver para poder ver un poco más claro a qué se refiere el ser bautizados en el Espíritu Santo. Amén. Éxodo 30, 22 al 24, pero vamos a leer hasta el 33, pero vamos a ir poco a poco, amén. Y esto está representado, el bautismo en el Espíritu Santo, como el aceite de la santa unción, y también habla del incienso, amén. Entonces, fíjese, dice Éxodo 30, 22, habló más Jehová a Moisés, diciendo, tomarás especias finas de mirra excelente 500 siclos y canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas 1 hin. Todas estas eran medidas. Entonces, ¿para qué servían estas medidas? Esta es la medida para la composición del aceite con el que se iba a ungir todo lo que se había consagrado al Señor. Quiere decir que primero se consagra y después se unge. Amén. Entonces, cuando nosotros aceptamos al Señor, entramos a una vida de consagración. Recuerde que hemos estudiado la santificación progresiva, pero ¿qué se da antes de la santificación progresiva? Y santificación es consagrarlo, pero ¿qué se da antes? La santificación inicial. ¿Y dónde se da? Al haber aceptado al Señor. Entonces se da cuenta que todo lo que hemos estudiado hasta el día de hoy, todo está perfectamente alineado, si podemos hablar de esta manera, o todo está complementado, es decir, todas las piezas se encajan, no hay algo que se salga. Amén. Entonces yo espero que usted se vaya dando cuenta lo maravilloso, lo glorioso que se da en aquel momento en que le decimos, Señor, yo quiero que seas tú mi Salvador. Entonces, volviendo otra vez, esta era la composición del aceite de la santa unción, y este aceite es figura de la investidura de lo alto o del bautismo en el Espíritu Santo para nuestro tiempo. Amén. Entonces, regresemos otra vez a Éxodo 30, del 25 al 29. Y entonces, aquí vamos a ver que se ungía.
Dice, y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento. Dice que esto era el superior. Según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio. Imagínense lo que se estaba consagrando. El tabernáculo de reunión, somos templo y morada del Espíritu Santo. El arca del testimonio, donde estaba la presencia de Dios. Y ahora, como lo estudiamos el miércoles pasado, usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Qué más? La mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ok, entonces todo lo que se ocupaba para la adoración del Señor. Ahora nosotros nos volvemos ese templo, esa morada del Espíritu Santo. Entonces, cuando recibimos al Señor fuimos santificados, es decir, vino una consagración a nuestras vidas. Y entonces, como vino esa primer vestidura, ahora podemos ser ungidos con el aceite del Señor, es decir, ungidos en el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, con el aceite se ungía todo lo que se consagraba para el servicio de Dios. Entonces, eso era, en Éxodo lo vemos de una manera gráfica. Amén. Una manera gráfica. Imagínense, había primero se consagraban todos los utensilios y después se ungían. Son dos pasos, no es uno solo, son dos pasos. Y entonces esto nos enseña que la administración del Señor debe ser realizada por los que son ungidos de Él. Por eso necesitamos ser ungidos. Amén. Éxodo 30:30 dice, ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Entonces, la unción era exclusividad de los sacerdotes del orden de Aarón, así como el bautismo con el Espíritu Santo es exclusivo para los sacerdotes del nuevo pacto. Y recuerde que usted y yo somos ahora sacerdotes de un nuevo pacto. Amén. Entonces, ¿quién fue el primero de este nuevo pacto? Cristo, en tener esta unción. Y después los que somos elegidos por el Padre, ¿verdad? A quien Él ha llamado. Amén. Regresemos al versículo 31. Hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. 32. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante, conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis. Oiga, sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante, que no se podía copiar. Entonces, el aceite de la santa unción, fíjese que no se aplicaba sobre la carne de alguna persona que fuera ajeno al sacerdocio. Recuerde que en el antiguo pacto solo los hombres podían ser sacerdotes. En el nuevo pacto, hombres y mujeres somos sacerdotes de Dios. Amén. Y el que ocupaba el aceite o imitaba un aceite era culpado con la muerte. Entonces, aquel que quisiera aplicárselo moría. Amén. Entonces, esto nos muestra en figura lo que hemos venido diciendo, ¿verdad? Si alguien dice tener el bautismo con el Espíritu Santo sin ser de Cristo, sin haber nacido de nuevo, sin ser de este real sacerdocio, podrá tener otra cosa menos el glorioso bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Porque no depende de usted ni de mí, depende de Dios. Amén. Él, el que es un don, es un regalo el que nos ha dado. Pero nosotros debemos anhelarlo, debemos de buscarlo. Amén.
Y versículo 33. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Entonces, quien imitase el aceite de la santa unción moría, era cortado del pueblo. Figura de que quien emite la unción del bautismo con el Espíritu Santo, Dios se lo demandará severamente. Quiere decir que esto va también para aquellos que son engañadores, pues, que dicen tener algo que Dios no les ha dado. ¿Por qué? Porque Dios solo se lo puede dar a los escogidos. A los que han tenido para ser investidos de poder, hay que ser vestidos, hay que ser consagrados, hay que haber aceptado al Señor. Entonces, ¿qué podemos decir de este pasaje de Éxodo? Primero, que Dios elige a sus sacerdotes. Amén. Entonces, Él elige del mundo a los que quiere para que sean sus reales sacerdotes. Y qué misericordia de Dios que usted y yo hemos sido elegidos para ser sus sacerdotes. Segundo, Dios, por medio de Moisés, prepara el aceite de la santa unción, fíjese, por medio de Moisés, para ungir a los sacerdotes de la familia aarónica, quienes quedarían a su servicio. Eso es en el antiguo pacto. En el nuevo pacto ahora viene Cristo, que es por medio de él quien nos bautiza. Amén. Entonces viene Moisés, prepara y ungió y consagró a Aarón y a su familia. Y después esto se fue repitiendo. Pero ahora en el nuevo pacto es el Señor el que nos unge a nosotros, el que nos bautiza con el Espíritu Santo. Amén. ¿A quiénes? A su iglesia, a los que somos salvos. ¿Para qué? ¿Para qué se consagraban y se ungían a los sacerdotes en el antiguo pacto? Para que dice de que de generación en generación oficiaran, ¿sí?, los sacrificios, ministraran al pueblo. Entonces, ¿por qué el Señor nos bautiza? Nos bautiza hoy para que nosotros también podamos ministrar al pueblo, para que podamos usarlos con poder en el desarrollo de la obra de Dios. Tercero, nadie fuera del sacerdocio era ungido. Tenía que ser del sacerdocio. Así como hoy ninguno fuera de la salvación como experiencia inicial puede decir que es ungido con el Espíritu Santo. Ninguno. Por eso la palabra nos da muchas señales. Juan es el que dice que tengamos cuidado de que van a haber muchos contrarios a la palabra, que se van a levantar anticristos. El apóstol Pablo habla del misterio de la iniquidad. Dice que de aquel tiempo, imagínense el día de hoy, para destruir el propósito el propósito de Dios y los ministerios. Amén. Para destruir la obra del Señor. Entonces, si alguien no ha recibido, no puede decir que si alguien no ha recibido al Señor, no puede decir que ha tenido la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, y cuarto, así como el Señor allá en el antiguo pacto prohibió las imitaciones y habían castigo, también las hay ahora. Y también hay advertencias. Eso no va a cambiar. Entonces, aquel que abuse de esto, pues Dios va a mandar un juicio grave sobre ellos, ya que la investidura de poder es algo muy santo, es para sus escogidos. Y toda imitación abominable, despreciable del ungimiento del poder no va a quedar sin ser castigada. Amén. Entonces, aquí vamos a entrar a ver algunas partes ya con respecto a algunos versículos con respecto al el bautismo con el Espíritu Santo. Amén. Yo espero que hasta aquí estemos claros. Entonces, el proceso es aceptar al Señor y nos da una vestidura nueva. Y con esta vestidura nueva, fíjese, y con esta vestidura nueva
podemos ser investidos de poder, es decir, bautizados con el Espíritu Santo, y se tiene que dar una manifestación en nuestras vidas. También recuerde lo que vimos en enseñanzas anteriores: aquel que ha aceptado al Señor puede bautizarse. Mire qué importante. Por eso yo recalcaba mucho al principio de que debemos de examinarnos si de verdad aceptamos al Señor con conocimiento, o lo hicimos por alguna razón, ¿verdad? Por quedar bien con alguien, porque alguien, por etcétera, la razón que haya sido. Entonces nos da viene el bautismo en agua, y por el bautismo en agua podemos tomar la cena del Señor, y tomarla del Señor hay que hacerla dignamente. Amén. Entonces ve todas las bendiciones que se dan cuando usted y yo aceptamos al Señor. Quiero que veamos algunos temas para hablar de esto. ¿Qué es? Entonces, ¿qué es más con respecto al bautismo con el Espíritu Santo? Primer cita, Hechos 1:8, que es donde se ve muy marcado. Hechos 1:8. Primero, dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿a quién le está hablando? ¿Le está hablando a conversos o a inconversos? A conversos. Entonces le está hablando a aquellos que ya tenían la primer vestidura. Pero recibiréis poder, recibiréis una segunda vestidura. Seréis revestidos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿por qué recibimos el Espíritu Santo? ¿Para qué recibimos el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo, o el bautismo con el Espíritu Santo, se le es dado a los que son nacidos de nuevo. Y estos nacidos de nuevo son los que pueden desempeñar los ministerios dentro de las iglesias, o los ministerios dados a la iglesia. Amén. Pastores, maestros, profetas, evangelistas y maestros. Amén. Los ministerios, pero también para todo lo que se pueda dar. Ya vamos a ver un ejemplo, porque no sé, por favor, no entienda de que esto es exclusivo únicamente para los que desempeñan 5 ministerios. No. Esto es para todos nosotros, para toda la iglesia. Amén. Pero estoy hablando de los 5 ministerios primarios, pero también estoy hablando para desempeñar cualquier cosa. Evangelista, el compartir, el enseñar, el servir, y vamos a ir poco a poco. Entonces, los nacidos de nuevo son los que pueden ser bautizados en el Espíritu Santo y desempeñar ministerios eficaces dentro de las iglesias, o los ministerios para la iglesia. Hablo en general. Amén. Hechos 18, ahí mismo en Hechos 18, 24 y 26. Hechos 18, 24 y 26. Dice la palabra: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Apolos solo conocía hasta el bautismo de Juan. ¿Cuál es el bautismo de Juan? El llamado al arrepentimiento. Pero ¿cuál es el bautismo del Señor Jesús? El de salvación. Amén. El de salvación. ¿Por qué? Porque nosotros predicamos el de salvación.
Amén. Porque el que da la salvación es el Señor. Entonces dice el versículo 26: y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, amén. Priscila y Aquila era un matrimonio. Priscila y Aquila eran un matrimonio. Y le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y dice, y queriendo él pasar, versículo 27, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Y oiga el 28, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Vemos ahora el cambio, ¿verdad? Fíjese, este hombre, dice en el versículo, era fervoroso, tenía un espíritu fervoroso. Enseñaba, hablaba y enseñaba diligentemente. Dice que era poderoso en las escrituras y era muy elocuente. Este hombre lo hacía muy bien, fíjese. Pero vemos aquí que él solo conocía del bautismo de Juan. Entonces lo toma este matrimonio, Priscila y Aquila. Y sería bueno que usted estudiara por qué se menciona primero a Priscila y después a Aquila. ¿Por qué se menciona a la mujer en cuestión de ministerio y después se menciona al hombre? Se lo voy a dejar para que usted indague más en este matrimonio. Entonces, no es lo mismo la experiencia nuestra como creyentes, como dentro de un ministerio, para lo que el Señor nos ha llamado, sin experiencia. Entonces, mientras no se tenga esta investidura de poder, la eficacia en el trabajo ministerial no va a ser igual, como el caso de Apolos, a quien se le comunicó más sobre el camino del Señor, y vemos que después él podía refutar. Imagínense, él tenía conocimiento, era elocuente, poderoso en las escrituras, tenía un espíritu fervoroso, pero me llama la atención que aquí este hombre se dejó enseñar, fíjese, se dejó enseñar. Y cuando este hombre se dejó enseñar por Priscila y Aquila, vemos que después dice que en el último versículo, volvamos otra vez, dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras, que Jesús era el Cristo. Amén. Entonces necesitamos ser bautizados para poder hacer mejor nuestro trabajo en el ministerio. Amén. Hechos 6 del 1 al 7. Hechos 6 del 1 al 7 dice, dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidos en la distribución diaria. ¿Qué quiere decir esto? ¿De qué trata esto? Usted, por favor, lo lee después para avanzar en el tiempo. Entonces estaba creciendo el número de discípulos, y entonces las viudas habían quedado desprotegidas, no desprotegidas, sino que no se atendían a todas, porque la distribución diaria de cuidarlas, como iba creciendo, no se alcanzaba. Entonces los 12 discípulos convocaron a la multitud y dijeron, no podemos nosotros dejar descuidarnos de la palabra de Dios para servir las mesas. Y no estamos diciendo aquí que servir las mesas sea algo menor. No, fíjese que no, porque por eso quiero que por favor ponga mucha atención, porque para servir las mesas, amén. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para estar en parqueo, para estar de ujier, para atender niños. Amén. Porque muchas veces ni los que cantan, ni los que dirigen, ni los que tocan un instrumento musical en la iglesia han sido bautizados, ni tienen esto. Pero esto es para todos. Entonces dice en el 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Oiga,
Quisiera tener más tiempo para ampliar, pero no es esto el tema. Pero dice, a 7 varones, ¿para qué? Para servir mesas. No era para que fueran ellos a predicar, a ministrar. No, dice, buen testimonio. Y ahora dice, oiga, estos ya tenían que estar llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Por eso es que en muchos casos servidores dentro de la iglesia son inmaduros porque no cumplen estos requisitos. A quienes encarguemos este trabajo. ¿Y cuál era el trabajo? Servir mesas. Y ahí después vemos y dice en el 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Es decir, los apóstoles dijeron, no, nosotros somos los encargados de predicar, pero busquemos a gente. Se recuerda que cuando Moisés estaba con el pueblo y se sentaba a escucharlos todos los problemas, se le acercó su suegro Jetro y le dice, no puedes, te vas a desgastar. Busca a 70 varones que tengan de tu mismo espíritu, fíjese, imagínese, de tu mismo espíritu. Y aquí vemos que dice, buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Amén, etcétera. Entonces eligieron a estos varones llenos de fe y del Espíritu Santo, a los cuales se presentaron ante los apóstoles, oraron por ellos, le impusieron las manos y la palabra del Señor creció. Amén. Y se multiplicó grandemente. Amén. Entonces, siguiente. Con este 6 al 1 al 7, nos habla de la importancia que se le daba al bautismo con el Espíritu Santo en la instalación de diáconos. Se buscó elementos, entre otros requisitos, tuvieran tal experiencia. Entonces, como iglesia, somos llamados a eso, a que aquel que va a servir sea bautizado en el Espíritu Santo. Amén. Hechos 8:14. Hechos 8:14. Fíjense que uno de los que escogieron para servir las mesas era Felipe. Después lo lee usted ahí completo y ahí se va a dar cuenta que está Felipe. Y entonces dice, vea lo tremendo de esto. Yo le dije Hechos 8:14, pero dice el 12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Por medio de quién habían escuchado en Samaria? De Felipe, uno de aquellos que primero lo pusieron a servir mesas, pero para servir las mesas tenía que estar lleno del Espíritu Santo y tener buen testimonio. Entonces, fíjese, aquí nos damos cuenta de que Felipe se volvió un evangelista en Samaria. Y Samaria, oiga, por los judíos era despreciado, pero el Señor ocupó a uno de estos en Samaria. Y cuando los apóstoles se dieron cuenta, enviaron a Pedro y a Juan allá para orar y para que recibieran el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces, Felipe, un buen evangelista, y nos damos cuenta del fruto abundante que se dio aquí con respecto a la vida de Felipe, que fue utilizado para que todas estas personas conocieran. Luego Pedro y Juan llegan a orar por los salvos. Ya eran salvos, por eso vuelvo otra vez, ya eran salvos, imponiéndoles las manos para que recibiesen el bautismo con el Espíritu Santo. Amén. ¿Se da cuenta? Ya eran salvos, y como ya eran salvos, llegaron y oraron por ellos y recibieron el bautismo con el Espíritu Santo. Hechos 9:17. Hechos 9:17. Yo quiero que por favor me ponga atención, ponga atención a este versículo. Dice, fue entonces Ananías y entró a la casa.
y poniendo sobre él las manos dijo, ¿cómo dice? Yo espero que su Biblia diga igual que la mía. Hermano Saulo. Entonces Saulo ya era convertido. No dice Saulo. No. Desde el momento en que llega Ananías, porque el Señor le dijo, ve a orar por Saulo, pero Señor, este mata. Sí, pero ya no mata, porque ahora instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia. Estoy leyendo 9:15, en presencia de los gentiles y de reyes, etc. Entonces, instrumento escogido me es ya era instrumento del Señor, ya lo había escogido como instrumento. Entonces, cuando Ananías se presenta, no dice Saulo, Ananías le dijo a Saulo, ¿quieres aceptar al Señor? ¿Verdad que no? Ya lo había aceptado. Entonces, volvemos otra vez al 9:17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. La manifestación. 9:18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado. Amén. ¿Ve? Fue lleno del Espíritu Santo. Hubo el bautismo en el Espíritu Santo. Pero por favor, yo quiero que esto quede muy claro, porque hay muchos que dicen de que los dones, de que el bautismo en el Espíritu Santo son solo para estos, los de este tiempo, la iglesia primitiva. Para nosotros ya no. Y es la misma salvación de ellos. Somos parte de la iglesia, igual que todos estos hombres. Entonces le dice, hermano Saulo. Después dice, y te impongo las manos. Ve, dos eventos totalmente diferentes. Uno allá con el Señor, ¿verdad? Y otro aquí con Ananías. Y Hechos 10, 44 al 46. Hechos 10 del 44 al 46. Aquí tiene un subtítulo, los gentiles reciben el Espíritu Santo. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Mire qué increíble, ¿verdad? Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Entonces el don, ¿para quién era? Para judíos y gentiles, porque el nuevo pacto era para todos. 46. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Amén. Entonces el hablar en lenguas es parte, eso es lo que vamos a seguir. Estos son los siguientes temas. ¿Qué es el hablar en lengua? ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Y cuando entremos en la parte de hablar en lengua, vamos a hablar, vamos a ir detallados. Así que téngame paciencia. Y fíjese que oiga, el versículo 47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Fíjese, igual que Pablo, como leímos anterior, aceptó, fue lleno del Espíritu Santo y después lo fueron a bautizar. Amén. No es que si no estoy bautizado en agua no puedo. No. Mire, el Señor hace como Él quiere. Porque si no, el ladrón en la cruz no hubiera obtenido salvación. ¿Y a dónde se bautizaba? Pues el Señor le dijo, no, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Entonces, aquí los gentiles fueron visitados por primera vez en forma oficial por un apóstol. Les presentaron el plan de la salvación. Oiga, y aceptaron. Y como aceptaron, de inmediato fueron llenos con el Espíritu Santo, bautizados con el Espíritu Santo. Recibieron investiduras de poder. Amén.
Entonces, quiero concluir. Yo espero, hermanos, que me haya podido dar a entender. Si no, recuerde que mande su pregunta y las contestamos. Amén. Entonces, conclusiones. Con esto quiero terminar. Si los grandes ministerios del principio, es decir, lo que estamos viendo, el caso de los apóstoles, de todo lo que hicieron los apóstoles, dieron tanta importancia al revestimiento de poder, es decir, dieron tanta importancia a ser bautizados con el Espíritu Santo, a ser llenos del Espíritu Santo, ¿por qué hoy no lo vamos a hacer? Porque hoy no pedimos santificación en las iglesias para todos los servidores. No digamos al pastor, pues, pero para todos. Si todos formamos parte de la iglesia y servimos. Entonces, muchos creen en esto. Otros lo desprecian y muchos se burlan. Hay mucha gente que se burla de esto. Pero para los que lo hemos vivido, para los que creemos, lo seguimos ministrando, lo seguiremos ministrando y seguiremos creyendo en eso. Amén. Entonces, fíjese que el mejor ejemplo es este. Cristo, o el Cristo de la gloria, no ejerció su ministerio sin antes recibir la unción en el Jordán. ¿Hasta cuándo es que Cristo comenzó su ministerio? Fíjese, fue bautizado y después dice que bajó el Espíritu Santo en forma de paloma, fue ungido. Entonces, estableciendo así que para hacer la obra sobrenatural de Dios es preciso estar ungido. Y cuando hablamos de sobrenatural de Dios, no estamos hablando a hacer, ¿cómo se llama?, cosas sorprendentes para cautivar a gente. No. Lo sobrenatural de Dios es creerle. Por ahí se empieza. Creerle que Él es fiel. ¿Y cómo voy a tener fe? ¿Y cómo voy a orar por un enfermo si primero no le creo a Dios? No tengo oro ni plata, dijo Pedro, pero lo que tengo te doy. ¿Y qué tenía él? Llenura del Espíritu Santo. Amén. Entonces, es preciso estar ungido. Entonces, el propósito es que todo ministerio de Dios esté ungido como la figura allá en Hecho del sacerdocio arónico. Amén. Entonces, hermanos, qué bendición pues que pudimos tocar este tema. Que el Señor los bendiga. Yo espero que usted no escuche solo una vez la enseñanza, vuelva a escuchar otra vez. Lea las citas bíblicas, estúdielas, haga sus anotaciones. Es la única manera, hermanos, de aprender de la palabra del Señor, y es la única manera de madurar. Muchos problemas en nuestra vida es porque nos falta madurez espiritual, y solo viene por la palabra. Por eso dice que la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Amén. Así que oramos para despedirnos. Padre, te damos gracias a esta hora. Gracias porque nos has permitido una vez más poder compartir y estudiar de tu palabra. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, que podamos creerte a ti. Necesitamos ser bautizados y llenos de tu Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, que tu unción, que tu investidura de poder pueda venir sobre cada uno de tus hijos, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, que tu llenura esté siempre sobre nuestras vidas, y que, Señor, podamos hacer eficazmente la obra a la cual tú nos has encomendado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, y nos vemos, primero Dios, el próximo miércoles por aquí mismo, a la misma hora, 7:30 hora de Texas, 6:30 hora de El Salvador. Dios les bendiga.